Muy buenas tardes a todos y a todas. Os damos la bienvenida a este nuevo webinar por talento que a través de Inserta Empleo y Fundación 11 os venimos ofreciendo a lo largo de este año en una serie de distintas temáticas. En el día de hoy contamos con la suerte de acompañarnos de Eva Astorga para desarrollar el webinar Tendencias en tecnologías para el aprendizaje. Eva es Learning and Development Manager de KPMG España, es especialista en aprendizaje blended y colaborativo con una amplia experiencia en implementación de estrategias de recursos humanos para grandes empresas internacionales, combinando metodologías innovadoras con nuevas tecnologías para impulsar el cambio y la transformación. A su vez también es fundadora del blog Lateralia.es y desde su posición en KPMG España es responsable de KPMG Digital Transformation Academy, ¿correcto? Y miembro del comité de innovación de la firma. Bienvenida, Eva, y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, es un gusto estar aquí hoy. Muchas gracias. Muy brevemente, Inserta Empleo y Fundación 11 desarrollamos actuaciones para personas con discapacidad, los servicios transversales de orientación, educación, aprendizaje y servicios de intermediación. Nos interesa mucho el campo de hoy precisamente porque dentro de nuestras actuaciones, lógicamente, tenemos que estar sí o sí al día de las nuevas tendencias. En este sentido, Eva, ¿cómo definirías el momento actual de la aplicación de las tecnologías al aprendizaje? Lo definiría como fascinante y la verdad es que muy interesante por todo lo que ya se está incubando y que vamos a ver en los próximos años a corto plazo, porque van a suponer estas innovaciones en materia de tecnología aplicada al aprendizaje, un cambio disruptivo respecto a cómo están aprendiendo y formándose las personas hasta el momento, hasta la actualidad. Pues me gustaría comenzar con una frase que es de un escritor, que es Arthur C. Clarke, que decía que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Esto nos hace pensar en que todo esto que va a ocurrir nos parece ciencia ficción, pero no va a ser así, ¿no? Detrás va a haber pues ciencia, va a haber inteligencia artificial, va a haber machine learning, va a haber mucha tecnología aplicada a cómo las personas vamos a poder aprender. El concepto del hombre aumentado realmente parece de ciencia ficción, parece un personaje de una novela de Arthur C. Clarke, pero en realidad ya lo estamos viendo, todos somos de alguna manera cyborgs, en tanto en cuanto tenemos smartphones con conexión a internet que nos dicen por dónde tenemos que ir para llegar rápidamente al lugar, evitando atascos. Podemos disponer también de Siri, de otros asistentes virtuales que nos solucionan dudas como Google en cualquier momento o lugar. Y eso también provoca que nuestro cerebro esté evolucionando, ¿no? Cada vez tenemos, por lo menos queremos recordar menos cosas a corto plazo, en nuestra memoria a corto plazo, porque sabemos que siempre va a haber una extensión tecnológica que nos apoye a recordar esos datos. Vivimos, por tanto, en un momento mágico donde las posibilidades de aprender y de compartir a través de medios tecnológicos nos van a traer posibilidades nunca antes vistas. Si echamos la vista atrás, y no nos tenemos que ir a muchísimos años, ¿no? Simplemente en torno al año 2000, nos acordaremos de cuando empezó la implementación del e-learning a escala masiva, sobre todo en el mundo corporativo y en el mundo académico. Se trataba de una traslación más bien del aprendizaje académico tradicional. Sí. Había una serie de expertos que tenían una serie de contenidos que escogían y decidían que eran los más adecuados para ser digitalizados y puestos a disposición de los usuarios, de los alumnos, a través de un LMS, de un Learning Management System, una plataforma de formación, de tal manera que las personas accedían a ese contenido, lo consumían y ya está. Poco a poco se fue implementando lo que se llama la web 2.0 y estos cambios también llegaron al aprendizaje. La gente ya no solo consumía contenidos, sino también era prosumer, es decir, podía generar contenidos, compartirlos con otras personas dentro del marco corporativo, del marco académico, pero también con personas desconocidas. Poco a poco, pues esta bidireccionalidad se hizo muchísimo más amplia. Las redes sociales, la posibilidad de tener un smartphone siempre conectado a Internet, nos abrió unas posibilidades nunca antes vistas, ¿no? Ahora mismo, ¿en qué momento de transición estamos? Bueno, pues como comentaba al inicio, la inteligencia artificial va a suponer una revolución pues nunca antes vista, ¿no? Y este es el momento que estamos viviendo y que creo que pues, nos va a sorprender en los próximos años.
Pensar que tenemos la tecnología siempre disponible y que nos va a suponer tener todos los datos que queramos de forma inmediata, también nos puede llevar a pensar, a suponer que nuestra capacidad de aprender es ilimitada, ¿no? Y no siempre es así, ni siquiera es necesario. Aquí traigo una cita de José Luis Borges, el escritor, de su libro, de su cuento, de un relatito corto de 1944 que se llama Funes el Memorioso, en el que habla de un personaje, Ireneo Funes, que tiene un accidente y bueno, es incapaz de olvidar nada. Recuerda con cristalina precisión todo lo que ha ocurrido y sabe perfectamente las características del concepto perro, visto de frente, visto de perfil, visto de 3/4 a las 3 de la tarde, a las 5 de la mañana. Sufre una tremenda infoxicación. Eso le lleva al final a un estado casi de paranoia, ¿no? Y de locura. Pensar, como decía Ireneo Funes, es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer, y en el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles casi inmediatos. Si no olvidamos para poder aprender y reaprender, realmente pues nos saturaremos, ¿no? Más de 70 años después, Javiera Oyarzún, que es una investigadora doctora en neurociencia, publicó un artículo en el que decía que efectivamente sería ineficiente si pudiéramos recordar todo. Cada vez que la mente quisiera recuperar información concreta, tendría que inhibir todos los recuerdos irrelevantes o el ruido. Obviamente, bueno, cada vez hay más estudios que demuestran que el sueño es imprescindible para poder olvidar y aprender cosas nuevas, que nuestro cerebro se ocupa durante estas horas de archivar o eliminar recuerdos que son innecesarios, algunos se van a perder de forma irremediable. Esto, si habéis visto la película de Disney, Inside Out, creo que se llama, sí, bueno, pues lo plasma fantásticamente. Y otros recuerdos sí que se quedan en la biblioteca a espera de ser reactivados pues cuando hay un estímulo sensorial externo. Por eso muchas veces cuando oímos una canción pues a veces nos trasladamos a la infancia, o cuando leemos a Pan pues nos surgen recuerdos de otra época, ¿no? En fin, lo importante, como comentamos, es que podamos olvidar y quedarnos simplemente nada más y nada menos con lo que es necesario para poder hacer nuestro trabajo de forma eficiente, ¿no? ¿Es un drama olvidar, por tanto? Bueno, para las empresas desde luego que sí, porque invierten grandes presupuestos cada año en cursos de microinformática, en cursos de idiomas, en cursos de formación técnica, porque las personas olvidamos cosas que no son irrelevantes para nuestro día a día, ¿no? Para nuestro desempeño. La curva del olvido representa gráficamente cómo vamos perdiendo conocimiento según pasa el tiempo, en función principalmente de 3 criterios o 3 factores, que son la capacidad retentiva individual de cada persona, la intensidad relativa del recurso que queremos guardar en nuestra memoria desde el medio al corto o largo plazo, y desde luego el tiempo, en un decrecimiento que es exponencial. Cuanto más tiempo pase, pues vamos a perder ese recuerdo siempre y cuando no hagamos nada por mantenerlo vivo. Olvidamos también pues, en función de la dificultad de la materia, si estamos más familiarizados con ella o menos, ¿no? Si somos, como se suele decir, de letras, nos cuesta más retener conceptos de campos que son inexplorados para nosotros, de cómo las representamos. Hay personas que aprenden más o mejor a través de estímulos auditivos o de estímulos táctiles o de estímulos musicales que simplemente leyendo, ¿no? Y también por factores fisiológicos, como hemos comentado antes, como pueden ser pues el sueño y el estrés, ¿no? Cuando todos hemos tenido ese momento horrible de tener que ir a un examen con falta de sueño y la noche anterior no dormir, y el resultado no suele ser pues lo beneficioso que quisiéramos, ¿no? Bueno, otro neurocientífico, que es Richard G. Morris, en su charla del TEDx de Madrid de 2017, insistía precisamente en la importancia de olvidar para aprender, ¿no? Y de cómo nosotros podemos tener control sobre lo que aprendemos y ejercitar y entrenar nuestra memoria. Él dice que, bueno, que en los seres humanos los mecanismos más importantes a través de los cuales el medio altera la conducta son el aprendizaje y la memoria. Tenemos que esforzarnos en memorizar para aprender. Somos lo que somos por lo que aprendemos y por lo que recordamos, y por supuesto por lo que olvidamos. Cuando olvidamos, somos capaces de aprender y procesar nuevos clústeres de información que luego podemos reutilizar más adelante. Cuanto más variados sean esos clústeres de información, por ejemplo, un cirujano que aparte de tener conocimientos de anatomía, tiene conocimientos de arte o de música
o de exploración del medio ambiental, ¿no? De la montaña, pues va a tener muchísima más información combinable para ser más creativo en sus diagnósticos y en sus soluciones en el día a día, ¿no? Y de esta forma evitaremos lo que se llama el efecto Einstein, que consiste en hiperespecializarnos en una materia concreto, con lo cual tenemos un conocimiento vertical muy profundo de una materia y no exploramos otros campos. Eso limita nuestra capacidad de innovación y de creatividad. La tecnología, desde luego, nos va a ayudar a ralentizar el olvido. Para eso tenemos reglas mnemotécnicas, que eso no tiene nada que ver con la tecnología, pero también tenemos pues, muchos pequeños trucos con los cuales podemos hacer intentos activos y conscientes para recordar la materia que hemos aprendido. Es como ejercitar un músculo, exactamente lo mismo. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Pues podemos tener flashcards y mandarnos esas tarjetas con conceptos claves a nuestro móvil para recordar definiciones de conceptos o palabras en un nuevo idioma o bueno, cualquier otra temática. Podemos desde las empresas o desde los entornos corporativos también programar retos con preguntas y respuestas que sirvan para estimular a las personas y de vez en cuando reforzar y retener lo aprendido, ¿verdad? También tenemos, gracias a la geolocalización de los móviles, la posibilidad de que cuando pasemos por determinados puntos nos salten notificaciones push recordándonos pequeños tips respecto a ciertos elementos. Por ejemplo, al pasar cerca de un extintor, que nos llega a nuestro móvil un recordatorio de cómo se usa en caso de emergencia. Es un ejemplo muy básico. Y luego pues hay muchísimos otros canales a través de la tecnología con los cuales podemos ralentizar el olvido. Por ejemplo, poniéndonos alertas en el móvil, podemos también inscribirnos en pequeños cursos que semana a semana, durante un periodo corto, nos vayan mandando micropíldoras, microunidades de esas materias que nos conviene o que nos interesa recordar, pequeños ejercicios, e incluso en el salvapantallas del portátil también podemos ponernos algunas flashcards. Buena idea. ¿Verdad? Bueno, en definitiva, personalmente creo que la tecnología nos ayuda a ralentizar el olvido y que además podemos aprender de forma flexible y personalizada. Gracias, como comentábamos antes, a la democratización en el uso de los smartphones y en el acceso casi en cualquier momento y lugar a Internet, pues podemos también aprender en cualquier momento y lugar, a través de cualquier dispositivo. Pues ahora mismo la verdad es que cuesta estar fijo durante mucho tiempo, hasta en una película o en los 50-60 minutos que estamos viendo una serie, ¿no? Siempre estamos pendientes de la tablet, del smartphone, de que si nos entra algún mail... Un aviso, un WhatsApp... Sí. Exacto, pues la tecnología nos va a ayudar a estar siempre pudiendo consumir pequeños impactos de contenido de aprendizaje cuando tengamos tiempo, de manera contextual. En el puesto de trabajo no solo tenemos que esperar a que nos convoquen a un curso presencial o que nos hayan inscrito en un curso de e-learning en la plataforma, sino que también podemos aprender de manera contextual y aplicada al desempeño. Esto es lo que hace algunos años se llamaba EPSS, que son ayudas electrónicas de apoyo al desempeño y que actualmente están evolucionando hacia los chatbots, como veremos un poquito más adelante. También gracias a la tecnología podemos aprender con y para otros. Antes, como hemos recordado al inicio, en torno al año 2000, 2005, 2010, el aprendizaje a lo mejor era más unidireccional, pero por ejemplo con la introducción de los MOOCs, de los cursos múltiples abiertos en línea, es posible aprender con personas de cualquier país que a lo mejor tienen otros intereses profesionales o personales ajenos a lo tuyo. Totalmente. Y que te van a enriquecer mucho en tu forma de ver las cosas, ¿no? Esto es lo que se llama el aprendizaje colaborativo. También podemos aprender cuando disponemos de tiempo, porque la excusa de no tengo tiempo la aplicamos tanto para no ir al gimnasio como para no ir a las clases de inglés a las cuales nos hemos matriculado, o incluso cuando nos matriculan a un curso online, que es fascinante, pero decimos no tenemos tiempo, siempre tenemos esa excusa, ¿no? Bueno, pues aquí podemos fragmentar cómo aprendemos, pues en 5 minutos, en 10 minutos, en el transporte público, cuando estamos en casa, el fin de semana, fragmentándolo según nuestra disponibilidad y, por supuesto, de forma personalizada. Como comentábamos, hay gente que prefiere aprender determinadas materias o contenidos leyendo, hay gente que prefiere ver un vídeo, hay gente que prefiere que se lo cuente otra persona, hay personas que prefieren directamente ponerse a hacerlo, prefieren el aprendizaje experiencial. Hay personas que prefieren trabajar en equipo para aprender una nueva materia, ¿no? Pues la tecnología nos va a dar muchísimas variedades de aprender a través de nuestros sentidos de forma diferente y complementaria. En definitiva, la tecnología lo que va a hacer es abrir las puertas a la personalización
customización, aunque no me gusta mucho el palabra, ¿no? Total del aprendizaje en el siglo XXI. De igual modo, la tecnología puede funcionar como elemento integrador, como hemos visto, en cuanto a la manera de aprender, porque cada persona tiene pues, unas preferencias. Bueno, ahora ya por fin parece que se está extendiendo en los colegios y en la educación secundaria pues, el concepto de las inteligencias múltiples, sí, que demuestra que efectivamente cada uno de nosotros somos más fuertes, más poderosos en algunas inteligencias respecto a otras, y que si una misma materia se enfoca desde diferentes, de esas 7 inteligencias diversas que nos adornan a los seres humanos, pues más posibilidades tenemos de que las personas, de que los niños aprendan, ¿no? Y también, bueno, la tecnología hace que las personas, en función de sus diferentes capacidades o barreras, pues puedan aprender, ¿no? Por ejemplo, con vídeos para personas que tienen ciertas dificultades visuales. También podemos, a través de la tecnología, algo tan básico como aumentar el texto en pantalla o el contraste, utilizar lupas, utilizar pantallas extendidas de mayor tamaño que podemos girar. Desde luego lo que es la tecnología, no solo en el campo educativo, sino en el campo de empleo, de ocio, de integración social, para el colectivo de personas con discapacidad ha sido un salto cualitativo tremendo. Por un lado, lo que tú decías, lo que es la creación de nuevas herramientas y luego el abaratamiento, la disponibilidad de cada vez a mayor volumen de personas, el acercamiento, la posesión de smartphones simplemente para tener uso de todas estas adaptaciones. Ha sido un cambio enorme para el colectivo de personas con discapacidad. Con todas las posibilidades también de accesibilidad que tienen los propios smartphones, de ampliación del tamaño, etcétera. Sí. Hay una cosa que es muy sencilla, los podcasts, que ahora parece que están teniendo como una segunda juventud, ¿no? Bueno, pues un podcast te permite aprender escuchando como una especie de audiolibro, pero ya no solo es escuchar una novela, es escuchar una ponencia, es escuchar a un experto, es aprender idiomas, y además que lo puedes hacer en el transporte, lo puedes hacer cuando tengas un ratito. Entonces la tecnología realmente pues está rompiendo muchísimas barreras para la integración de diferentes capacidades, ¿no? Y ahora estamos hablando casi solo del sentido de la vista y del sentido del oído, pero cuando empiecen a incorporarse experiencias virtuales con tecnología háptica, es decir, integrando también el tacto, sensaciones de frío, de calor, de rugosidad, interesantísimas para todas las materias como la ingeniería, la arquitectura, la física, ¿no? Cuando integremos también el olfato, que nos haga, por ejemplo, percibir situaciones de riesgo en un puesto laboral, cuando olemos ciertos olores pues a gas o a humo, ¿no? Que nos pueden ayudar pues, a comprender una situación de riesgo desde un simulador virtual, ¿no? Desde unas gafas de realidad virtual. Entonces yo creo que esto es un momento fascinante e interesantísimo en el que esta integración de los sentidos, que va muy en línea con la teoría de la cognición corporizada, ¿no? De que dice que cuanto más sentidos se involucren en el aprendizaje, más profundo y perdurable será, pues va realmente a hacer que la experiencia de aprendizaje sea completamente realista, inmersiva, y que esa curva que hablábamos del olvido se mitigue, se ralentice, eso sí, siempre poniendo por nuestra parte, ¿no? Como se suele decir, el aprendizaje sin esfuerzo no existe. Todavía no se ha inventado. Todavía no hay ningún chip como en Matrix que nos digan ya sabes pilotar un helicóptero sin esfuerzo por nuestra parte. Bueno, y a partir de esta pequeña introducción, pues vamos a comentar algunas tendencias en tecnología para el aprendizaje, que ni son todas las que están ni están todas las que son. Hemos seleccionado 6. En las que bueno, la idea es dar algunas pinceladas de cuáles son estas tecnologías que creemos que en los próximos años están llamadas a revolucionar la forma en la que las personas pues, van a aprender y van a tener la posibilidad de mitigar la curva del olvido, seleccionar los conocimientos que realmente van a ser útiles para su día a día, para su desempeño, y que de esta manera pues, van a tener unas posibilidades de aprendizaje pues mucho más profundas e intensas y perdurables gracias a estas tecnologías, ¿no? Vamos a comenzar, si me permites, Fernando, pues hablando del concepto de microcontenido. Perfecto. Que está muy ligado al instant learning, ¿no?
por definir cada una de las tendencias y a continuación poner un ejemplo para qué sirve, vamos a seguir en todas ellas el mismo esquema, ¿no? ¿En qué consiste el microcontenido? Bueno, pues un microcontenido es una unidad mínima de conocimiento que tiene sentido en sí misma y que da respuesta a 1, 2, como mucho 3 objetivos de aprendizaje concreto y que por tanto nos van a servir para resolver una situación muy concreta de desempeño. Es decir, no es un curso con toda la teoría, sino es para, después de este microcontenido de 5 o 7 minutos, conseguir estos objetivos, tienes que realizar estas actividades. Normalmente en un microcontenido la estructura es más o menos la misma. Hay una pequeña parte de sensibilización en la que la persona se pone en contexto, hay una parte de caso práctico donde tú dices, ¿sabes lo que sé respecto a esto? Hay una parte de teoría, hay una parte de refuerzo y hay una parte de aplicación. Lo único que todo reducido a una expresión mínima. Exacto, claro. Todo reducido a esa unidad con sentido en sí misma, combinable, por supuesto, con otras unidades de microcontenido. ¿Esto para qué nos va a servir? Pues para construir learning paths, itinerarios de desarrollo específicos en función de los objetivos más amplios de aprendizaje que queremos conseguir. Una vez que tenemos estos contenidos de aprendizaje, podemos ir incorporando instant learning, es decir, otras cápsulas de contenido que no son a lo mejor absolutamente dedicados al aprendizaje, ¿no? Pero que también van a enriquecer la experiencia. Por ejemplo, pues un corte de una película, un libro recomendado, acceso a una página web para saber más, o al blog de un experto, participar en un foro. Es decir, que hay muchas maneras de combinar microcontenidos para conseguir objetivos de aprendizaje más ambiciosos. ¿Para qué sirve? Bueno, pues ya lo hemos comentado más o menos. Aprender a través de microcontenidos va a facilitar muchísimo lo que es el aprendizaje just in time, es decir, cuándo y cómo lo necesito, ¿no? No esperar al curso de X que vamos a tener dentro de 3 semanas para enterarme de qué va el mindfulness o de qué va el Excel o cómo se programa en Alteryx, ¿no? Y desde luego la experiencia de ser mobile first. Ya no concebimos nuestra vida sin móvil y no salimos sin él. Si nos lo olvidamos, volvemos a casa y yo creo que casi todos o mucha gente lleva el cargador en el bolso por si acaso se queda sin batería, ¿no? Y el mobile first es fundamental a la hora de construir nuestros microcontenidos. Es que tiene que funcionar en el móvil, porque si no, no sirve. O sea, no podemos esperar a que la persona esté delante de un ordenador para acceder a la respuesta a la duda de desempeño que necesita. Exacto. También fomentan el aprendizaje colaborativo. ¿Por qué? Porque a través también de nuestros propios dispositivos podemos construir y generar contenido nuevo. Si yo, por ejemplo, estoy en un MOOC o en un curso, en una plataforma, en una comunidad corporativa, y yo sé cómo se hace algo que otras personas están escribiendo o diciendo que no saben hacer, me grabo a mí mismo explicándolo, lo subo a la comunidad y queda resuelto inmediatamente. Incluso grabo un pequeño simulador con mi móvil y lo subo. O sea, ya hay muchísimas posibilidades de que las personas podamos construir nuestro microcontenido y con ello contribuir a la inteligencia colectiva y también facilitar el reverse mentoring. ¿En qué sentido? Bueno, pues porque se dice que las personas con más años tienen más dificultades para comprender la tecnología y de esta manera pues lo que unos transmiten en conceptos de experiencia laboral y de saber hacer porque llevan muchos años trabajando, lo compensan otras personas con tips, con apps, con trucos de tecnología que a lo mejor en un ambiente laboral no todo el mundo conoce, ¿verdad? Esto es en cuanto a la parte de microcontenidos. Una segunda tendencia que me parece interesantísima es la de la inteligencia artificial aplicada al diseño de contenidos. Como comentaba al inicio del webinar, para mí la inteligencia artificial, bueno, para mí y para personas muchísimo más expertas en estos campos, va a propiciar la siguiente revolución humana. Ya vemos su impacto brutal en muchísimos sectores de actividad, desde los robo-advisors que nos asesoran sobre cómo, cuándo y dónde invertir nuestros ahorros, los asistentes virtuales que nos ayudan a resolver dudas en casi cualquier página web donde queramos comprar un producto o servicio, y desde luego el aprendizaje no va a quedar fuera de esta gran revolución. La inteligencia artificial está afectando a todos los campos y desde luego pues nos va a ayudar a optimizar los tiempos de creación, curación, igual por traslación del inglés, el content curator de contenidos,
la selección y la redacción de contenidos. Aquí hay un ejemplo que es muy interesante, que es de una empresa española que ha lanzado al mercado un motor de inteligencia artificial que selecciona de diferentes fuentes, ya estén en internet, fuentes académicas, fuentes propias, los contenidos para construir un itinerario de aprendizaje basado en microcontenidos. Hace toda esa labor de contenidos de tal manera que después llega el experto, los expertos, y hacen la revisión de esos contenidos para comprobar que sí que se adecúan a los objetivos. Pero es fascinante, la verdad, porque esta inteligencia artificial construye los contenidos, los objetivos de aprendizaje, el índice, la estructura. Sin intervención de nadie. Sin intervención, en un 80% es autónoma. Es una primera iniciativa, pero que me parece que es muy representativa de hacia dónde va el futuro, ¿no? De que cuanto más potentes sean estos motores y más aprendan con esa capacidad de machine learning que tienen este tipo de algoritmos, el resultado va a ser, la verdad es que mucho más interesante, más fascinante, más preciso. Que además, perdona Eva que te interrumpa, adecuarán al máximo la necesidad del alumno de manera individual. O sea, esos itinerarios se construirán de manera perfectamente amoldable para cada una de las personas. Sí. Lo comento porque una de nuestras mayores necesidades, de alguna manera, es acertar al máximo en el gap existente entre tu perfil y el demandado por las empresas. Y es muy probable que el tuyo no sea igual, es muy probable, es prácticamente seguro que no sea igual al de al lado del otro, al otro, al otro. Con lo cual, de esta manera, atinaremos de una manera prácticamente certera, ¿no? Bueno, en este caso, esta inteligencia artificial se enfoca en la construcción de contenidos, pero sí que es cierto que hay otras plataformas que trabajan en el diseño y recomendación de contenidos o itinerarios específicos para las necesidades de cada individuo y de cada colectivo. Mira, voy a hacer un salto en la presentación. Perdona que lo mismo... Sí, pero me parece interesante que podamos hacer pues ese salto, ¿no? Y así ligar justo con este tema, ¿no? Que es el Machine Learning First y el Adaptive Learning. Justamente es esto que estás comentando, Fernando, es la aplicación del Big Data y del análisis de información para construir itinerarios formativos específicos a las necesidades de cada público y de cada colectivo. Aquí estamos hablando de entornos personales de aprendizaje, de PLEs o de ecosistemas de formación que se resumen en la frase como del Netflix de la formación, ¿no? Cuando tú entras en Netflix, en HBO, en Prime Video, en cualquier otra de estas plataformas que seguro que conocemos o que usamos, tú tienes una portada en la que tienes contenidos específicos adecuados a lo que a ti te gusta consumir, ¿no? Pero también a lo que le gusta consumir a personas con características similares a las tuyas. Las series también aparecen o desaparecen, o las películas, en función de los votos, comentarios, etcétera, de la comunidad, ¿verdad? Bueno, pues este tipo de plataforma de entornos personales de aprendizaje, de Personal Learning Environments, lo que hacen es justamente identificar los patrones de aprendizaje de cada persona, de tal manera que lo que te arroja la plataforma o el sistema, merced a la inteligencia artificial, se adecua a lo que tú tienes, quieres y debes aprender. De esta manera, en estos entornos, no solo estamos hablando de aprendizaje formal, es decir, los cursos que en un entorno, por ejemplo, empresarial, se han decidido desde el área de learning que son los que tienes que hacer, sino que también se están introduciendo otras variables, por ejemplo, el aprendizaje informal, que tú puedas computar o integrar dentro de tu experiencia de aprendizaje, pues cuando vas a un webinar, cuando lees un libro, cuando pues estás en una conferencia, cuando asistes a un congreso, cuando ves una película, y de todas esas unidades extraes un conocimiento. Aquí es en estos entornos donde puede haber estos contenidos construidos con inteligencia artificial, ¿no? Y la verdad es que esto va a ser potentísimo, o sea, os invito a que busquéis un poquito en internet, porque ya hay muchísimas iniciativas interesantísimas de plataformas que son impresionantes en cuanto a cómo te arrojan itinerarios específicos en función de tu gap, cómo hacer que tus necesidades o tus inquietudes personales poco a poco se vayan integrando con las de tu empresa, con las de tu área, con las de colectivos similares a los tuyos. Si eres manager, por ejemplo, de finance, pues necesidades de otros managers similares a ti en la compañía o en otras compañías,
que incluso de forma anónima puedas tener datos de otras empresas parecidas a las tuyas para hacerte recomendaciones. O sea que estos entornos, la verdad es que están sonando fascinantes, ya existen y irán mejorando en los próximos años. Por retomar un poquito el hilo, y gracias por tu intervención, porque la verdad es que las dos cosas casaban fenomenal si las contábamos juntas. Otra de las, bueno, no me atrevo a llamarla casi tendencia, porque la gamificación la verdad es que lleva muchos años entre nosotros, ¿verdad? Pero bueno, es cierto que las empresas, los sectores industriales y los países van a diferentes ritmos y que la gamificación todavía en algunos ámbitos pues sigue siendo una tendencia por explorar, ¿no? La gamificación se resume como la aplicación de dinámicas y mecánicas de juego a propósitos o a entornos que no son de juego, como por ejemplo la empresa, ¿no? Y desde luego pues permite integrar diferentes formas de aprender, partiendo de la base de que a todos nos gusta jugar. Es cierto que a no todos nos gusta jugar a lo mismo. Hay personas que prefieren los juegos tecnológicos, los juegos físicos, los juegos de equipo, los juegos individuales. Pero es cierto que gracias a la gamificación, explotando esa inquietud, ese amor por el juego que todos tenemos, nos permite pues, desarrollar ciertos comportamientos que queremos para conseguir un propósito. Siempre se trata, como comentábamos al inicio, de alinear los comportamientos que una persona está dispuesta a tener con los comportamientos deseados en la empresa, ¿no? Y convertir esos comportamientos en hábitos perdurables en el tiempo. Porque esto es como el gimnasio, no vale con ir una semana, tienes que ir al gimnasio, hacer actividad física y enriquecerlo con otros hábitos saludables para que esto tenga un impacto positivo a largo plazo, ¿no? La gamificación, bueno, pues permite integrar muchísimas formas de aprender. Un debate que hasta hace muy poco pues, se ha tenido es si la gamificación es igual a tecnología. Sí, pero no solo. Es cierto que cuando aplicas motores de tecnología, de data análisis, a los datos que estás recibiendo del juego, del programa gamificado, desde luego vas a tener muchísima más información, primero para que el programa te proponga acciones de mejora para conseguir los objetivos planteados, segundo, para corregir, tercero, para detectar otras posibles pues acciones o actividades formativas que a lo mejor no habías contemplado al principio. Por supuesto que hay juegos de escape, hay gincanas físicas y hay muchísimas actividades gamificadas que rigurosamente siguen toda la teoría de lo que es la gamificación y que no implican tecnología. Pero es verdad que al meter esta parte tecnológica y sobre todo análisis y explotación de los datos, la experiencia gamificada pues puede ser muchísimo más interesante, ¿no? Más profunda. Otro de los temas que comentábamos al principio es el de los chatbots aplicados al aprendizaje. Bueno, un chatbot se define como un bot capaz de simular una conversación natural, ya sea textual o a través de voz, ofreciendo información y resolviendo dudas concretas al usuario como si estuviera tratando con un asistente humano, ¿no? Antes comentábamos, justo antes de comenzar en el webinar, ¿no? Pues de esa labor de tutoría clásica en las comunidades, en las plataformas, ¿no? En la que casi siempre nos encontramos con las mismas dudas por parte de los alumnos, ¿no? Porque los humanos somos así, somos muy predecibles, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí teníamos esas EPSS, esas ayudas electrónicas de apoyo al desempeño, nuestras famosas FAQ o preguntas más frecuentes que teníamos ya procedimentadas para cuando me preguntan ¿y este curso cuándo termina? ¿Y cuál es la nota de corte para aprobar? Directamente copiar y pegar, ¿no? Los chatbots, incluso los más sencillos, ya estos algoritmos nos van a permitir dar ese servicio de forma automática y desde luego muy natural. Y cuando el chatbot llega a un punto donde no sabe resolver la excepción, resolver esa duda que te están preguntando, es cuando pasaría el asistente humano a tomar el control, ¿no? Quería aquí comentar pues, dos ejemplos que son bastante conocidos. En primer lugar, el de Jit Watson, que es un experimento que tuvo lugar hace unos años en la Universidad Tecnológica de Georgia. Durante 6 meses, una profesora virtual estuvo resolviendo dudas de los universitarios sin que ninguno de ellos detectara que era un bot, que era un chatbot, ¿no? Que era un robot el que le estaba resolviendo esas dudas. Entonces aquí estuvo Jill Watson, evidentemente es por el motor de IBM, ¿verdad? Y bueno, pues aquí estuvo esta profesora virtual resolviendo dudas de forma muy natural, por lo que comento, cuando más restringido es el ámbito en el que se están resolviendo las dudas, más predecible es lo que te van a preguntar y por tanto mejor va a estar entrenado el chatbot para resolver casi todas las cuestiones, ¿no?
Y otro ejemplo, bueno, es de la UOC, ¿no? De la Universidad Oberta de Cataluña, que se llama Voter. Es un robot que también se diseñó para, de alguna manera, mitigar la tasa de deserción de los usuarios cuando se inscribían a cursos online, porque es verdad que estudiar solo es muy duro. Mucho. Entonces, bueno, pues es como en cualquier otro ámbito donde si no adquieres el hábito y lo perduras durante 60, 90 días, aquí los expertos difieren, pues es complicado que se asiente, ¿no? Entonces Voter te ayudaba desde los primeros momentos de forma pues muy amigable, porque es un robot simpático, pues a resolver tus dudas, a recordar, incluso te escribía un mail, hace 3 días, X días que no entras, ¿te pasa algo? ¿Necesitas que te ayude? Incluso tenía un programa, una parte del programa, capacidad de reconocimiento facial, con lo cual sabía hasta interpretar tus emociones, ¿no? Si te conectabas con la cámara y te veía así con cara cansada, ven, te veo cansado, ¿te ocurre algo? De tal manera que te ofrecía una empatía que siempre es de agradecer. Acompañamiento, claro, exacto, virtual. En este mundo artificial, ¿verdad? Bueno, el tema del Machine Learning ya lo hemos comentado someramente. Y por terminar, pues quería comentar o traer a colación algunas de las tecnologías inmersivas que van a pegar fuerte en los próximos años. La consultora Gartner, que es un referente en los informes de tendencias, pues cada año saca uno, comentaba en 2017 que había 3 megatendencias tecnológicas que iban a ser la clave en los próximos años, a corto plazo y de forma predominante y en todos los sectores. La primera de ellas es la inteligencia artificial en sus múltiples variantes, tanto los PLEs que hemos visto hace unos momentos, como la construcción de contenidos, la programación de algoritmos que subyacen los chatbots, etcétera, como las experiencias inmersivas, que ahora vamos a ver en qué consisten algunas de ellas. Quizá las más conocidas, claro, son la realidad aumentada y la realidad virtual. La gran diferencia entre la realidad aumentada y la virtual es que con la realidad aumentada estás superponiendo información que no existe al mundo real, mientras que con la realidad virtual entras en un mundo alternativo, inexistente, donde se recrean diferentes escenarios, personajes, objetos con los cuales puedes interactuar. ¿Para qué nos sirve? Bueno, pues a través de estas gafas de realidad virtual vamos a tener una inmersión total en un escenario controlable, donde podemos realizar diferentes acciones, entrenar y ensayar de forma segura para que cuando tengamos que enfrentarnos a esas mismas situaciones en el mundo real, tengamos ya esa experiencia bien entrenada, ¿no? En este sentido, las gafas de realidad virtual pues parece que van a ser uno de los productos con más expectativas de crecimiento, pero yo creo que todavía falta ese puntito en el que se desvinculen las gafas de realidad virtual de la industria del ocio y del entretenimiento y ya empecemos a aplicarla al mundo del aprendizaje. Aunque es cierto que hay muchísimos profesores y universidades y empresas que ya están utilizando las gafas de realidad virtual pues para transmitir diferentes materias y contenidos, ¿no? ¿Dónde veo que hay muchísimas aplicaciones? Bueno, pues obviamente en el ámbito corporativo el más clásico, el más evidente es de prevención de riesgos laborales, ¿no? Aunque también se están encontrando muchísimas otras aplicaciones en temas que son menos técnicos, como puede ser el entrenamiento de habilidades blandas, de soft skills, como pueden ser las habilidades de comunicación o las habilidades de presentaciones eficaces. Hay empresas punteras en nuestro país que están desarrollando softwares en los cuales tú te colocas las gafas, entras en un escenario virtual donde puedes ensayar una presentación, como el escenario 360 te puedes incluso girar para ver esa presentación, ¿no?, ante un auditorio de personas que en función de dónde mires o de cómo interactúes, pues van a reaccionar de una manera u otra, con esos imprevistos que siempre nos encontramos en las presentaciones. El que tose, el que le suena el móvil, claro, el que se va, el que está perdido porque está mirando otras cosas. Entonces, a través de la realidad virtual es posible entrenar diferentes habilidades, pues entender cómo hablas, cuál es tu grado tu volumen de voz, cómo haces la inflexión, las muletillas que usas, etcétera, etcétera. Es la verdad un mundo que todavía creo que tiene mucho campo por recorrer y que animo a las empresas que sigan explorándolo porque hay muchas habilidades que creo que con la realidad aumentada y con la realidad virtual se pueden trabajar fantásticamente. Me quedo con la idea además, y te agradezco que lo saquemos a colección,
Porque, lógicamente, en nuestro caso, tenemos que enfocar la formación no solo a la mejora de las competencias técnicas, en nuestro caso para personas desempleadas, sino también a la mejora de las competencias asociadas a los puestos de trabajo. Y particularmente participamos en un proyecto que, junto con otras entidades, del uso de estas tecnologías en esa mejora de esas competencias. Comentabas tú de comunicación o de trabajo en equipo, de flexibilidad, de autonomía, a través de un programa modular mediante realidad virtual. Lo que hace precisamente es ahondar en esas competencias en el desarrollo simulado de un puesto de trabajo. Y desde luego que se potencia muy mucho tanto el enganche de los alumnos como los resultados de aprendizaje. Desde luego, totalmente... y por supuesto, cuanto más natural y más realista sea el entorno en el que te estás metiendo, el entorno virtual, mucho mejor vas a tener pues una profundización en los conocimientos y más los vas a poder practicar de forma realista, ¿no? Que eso es lo importante, que tengas un entorno de entrenamiento lo más parecido luego a lo que te vas a encontrar en la vida real, ¿no? Bueno, por terminar ya con las últimas tecnologías inmersivas que parece que van a suponer un antes y un después en la forma de aprender, quería traer pues 3 grandes, que son la háptica, la realidad disminuida frente a la aumentada y la holografía. En primer lugar, bueno, pues comentar que el término háptica hace referencia a la ciencia del tacto, ¿no? Y que por extensión pues la tecnología háptica implica todo ese conjunto de interfaces tecnológicos que interaccionan con nosotros mediante el sentido del tacto. Esto existe desde hace muchos años, pero es verdad que ahora pues, existe otra tecnología, otros medios y se han abaratado los costes como para hacerlo más democrático, ¿no? Seguramente, bueno, pues todos los que tenemos una consola de videojuegos en casa tenemos algo háptico con lo que hemos interaccionado, ¿no? Pues tenemos esos joysticks o esos pulsadores que nos dan pequeñas descargas o estímulos cuando hacemos algo mal, tenemos incluso sensores que nos permiten sentir la rugosidad del suelo, la estrechez de las paredes, ¿no? Y ahí pues la verdad es que hay muchísimo campo de actuación llevado al campo también académico, muchas posibles aplicaciones. Sobre todo, como comentábamos al principio, en el campo de la física, de la ingeniería, de la arquitectura, para sentir los materiales, el frío, el calor, y también en el aprendizaje corporativo, porque con la tecnología háptica podemos también sentir sensaciones como de frío, calor, incluso dolor, que nos pueden ayudar a prevenir situaciones de riesgo, ¿verdad? La segunda gran tendencia en tecnologías inmersivas es la llamada realidad disminuida. Frente a la realidad aumentada, que añade contenido adicional al mundo real, lo que hace la tecnología de la realidad disminuida es quitar elementos de tal manera que podamos centrarnos en lo que realmente es necesario. Nos quita el ruido, nos podemos así centrar en lo que realmente es relevante para nosotros. De esta manera podemos contrastar, por ejemplo, una situación ideal con respecto a la actual. Ya se está utilizando, por ejemplo, para ver el antes y el después en una reforma urbanística, por ejemplo, cómo sería un espacio que está muy degradado de una ciudad, antes y después de construir pues un soterramiento de un scalestric, ¿no? De unos puentes de estos que tanto ensucian las ciudades, o antes y después de construir un espacio verde. Pero también lo podemos usar a nivel personal, la realidad disminuida, cuando dejamos el coche en el parking y no te acuerdas de dónde lo has dejado, que es algo que alguna vez nos habrá pasado a todos, y que gracias a la realidad disminuida, si podemos geolocalizar nuestro vehículo, todos los demás desaparecerían, incluso farolas, contenedores u otros elementos que nos puedan obstaculizar su visión, y así rápidamente localizar ese vehículo, ¿no? En el mundo corporativo, algunas posibles aplicaciones, pues por ejemplo, para auditar un espacio, un almacén, quitando columnas, quitando pues, carretillas, quitando elementos almacenados que nos puedan obstaculizar, y enseguida podemos ver cuántos bultos hay, o el espacio, los metros cuadrados, los metros cúbicos de un lugar, etcétera, ¿no? También puede servirnos para encontrar rápidamente la ruta de evacuación de un edificio, por ejemplo, quitando todo ese ruido, ¿no? Para salir de aquí te pones tus cascos, tus gafas de realidad disminuida, quitas todos los elementos que te puedan estorbar, mesas, paredes, etcétera, y ya sabes que tienes que salir por la escalera, bajar no sé cuántos pisos, etcétera, ¿no? Y también pues para ver contrastes entre, por ejemplo, un puesto ordenado y un puesto desordenado, ¿no? El actual respecto al deseado. Y ya por último, la tendencia de la inmersiva de la holografía,
también creo que va a tener pues, aplicaciones muy interesantes al aprendizaje tanto corporativo como académico, ¿no? Aunque nació a mediados del siglo XX y la verdad es que lo hemos visto en infinitud de películas, ¿no? Pues Star Wars, Minority Report y un larguísimo etcétera que todos reconocemos. Las aplicaciones más vistosas se están relacionando con el mundo del ocio y del entretenimiento, descartándose todavía las más dedicadas al aprendizaje o la formación. Por ejemplo, ya hay pues, conciertos de artistas virtuales, sí, totalmente virtuales o recientemente fallecidos, que siguen bailando con sus bailarines físicos, cantando y actuando en escenarios que de hecho llenan, ¿no? Que se venden todas las entradas en los conciertos, pero en el campo de la formación o del aprendizaje pues hay aplicaciones pues son muy curiosas. Por ejemplo, la holoportación, que ya en el año 2016 presentó Microsoft como una tecnología de captura de imagen en 3 dimensiones capaz de reproducir en directo tanto esa imagen completamente realista y 360, totalmente en 3 dimensiones, como la voz a cualquier lugar del mundo. Vamos, aquí ya creo que todos se nos están ocurriendo aplicaciones fantásticas y los beneficios son evidentes, ¿no? Desde poder contar con un experto, como tú, por ejemplo, sentado en este momento, aunque te estés trabajando en Estados Unidos, en tiempo real, que seas capaz de interaccionar, pues en este caso, con nuestros seguidores del webinar en remoto o con personas que estén ubicadas físicamente, pues es interesantísimo, ¿no? Ya incluso hay alguna charla de TED que está hecho con el ponente en forma de holograma, ¿no? De esta manera pues los costes se van a abaratar muchísimo, tanto de desplazamiento como también los riesgos laborales. Por ejemplo, mandar un ingeniero experto a una plataforma petrolífera para prever una situación de riesgo es muchísimo más caro que se presente ahí de forma holográfica, ¿verdad? Y bueno, pues ya por concluir, a modo de resumen de lo que hemos comentado en este webinar, y luego Fernando, pues por favor, siéntete libre de complementar con tus conclusiones o con tus aportaciones, que seguro que son fantásticas. La tecnología nos va a permitir aprender de forma flexible, en cualquier momento y lugar, a través de cualquier dispositivo, tanto de los existentes que en la actualidad, como de los que aparezcan en el futuro, ya sean relojes, o sean diademas, o sean lo que sea, ¿no? Gafas, de manera contextual, aplicada al desempeño, con y para otros, ¿no? Con ese modo de aprendizaje colaborativo que es tan característico del siglo XXI. Fomenta diferentes estilos de aprendizaje, combinando los 5 sentidos, en lo que ya hemos definido como la teoría de la cognición corporizada. Derriba barreras y fomenta la inclusión, abre las puertas a esa personalización integral del aprendizaje. A corto plazo lo vamos a empezar a ver de forma más evidente, y que bueno, pues yo concluiría diciendo que no se trata de utilizar la última tecnología porque esté de moda, porque todo el mundo lo haga, ¿no? Sino de entender cuál es la tecnología que nos permite alcanzar los objetivos en función de los colectivos a los que nos dirigimos, entendiendo la cultura de la empresa o del entorno académico en el que nos estamos moviendo, qué queremos conseguir, y en función de eso escoger la tecnología más adecuada, no la tecnología por la tecnología, sino como en cualquier otro ámbito de la vida, la que más se adecue a nuestros propósitos. Muy bien. Pues Eva, muchísimas gracias, de verdad. A vosotros. Te agradecemos muchísimo la exposición y creo que cumple más que el objetivo inicial que nos planteábamos de cuanto menos lógicamente un primer acercamiento, ¿no? A las tendencias. A partir de aquí a todos se nos abre, creo que a todos se nos abre la intriga de hurgar más, buscar, ¿no? claro. De buscar, claro. Así que te llamaremos mañana para otro nuevo. Para la segunda parte, ¿verdad? Ya veremos. Pero bueno, sí que se nos abre un campo, ¿no? Lógicamente lo que hablábamos de seguir aprendiendo, ¿no? Me quedo con todas tus conclusiones, por supuesto, más que perfectamente planteadas. Añadiría una nada más. Todo esto entiendo, y te lo formulo también en parte de pregunta, los receptores, los alumnos, también deben estar abiertos a estas tecnologías, a esta forma de aprender, a estas herramientas, ¿verdad? Tienen que tener esa conceptualización de competencia digital, o llamémoslo como queramos, porque no solo debe ser un elemento facilitador y no una barrera a la hora de generarlo como una metodología, ¿verdad? Sí. Desde luego. Ahora se habla mucho de las competencias digitales o de esas habilidades o de esas capacidades que tenemos
que tener los profesionales o las personas que se van a integrar en el mundo laboral para trabajar en empleos que todavía no han sido creados. Efectivamente. Ya está existiendo una revolución por la introducción de los automatismos, de lo que se llaman RPAs en las empresas. Los algoritmos van a dedicarse o van a asumir labores sencillas, repetitivas. Las personas vamos a tener que ocuparnos valores de valor añadido, pero tenemos que estar preparados para aportar valor, ¿no? Por tanto, tenemos que desarrollar esas competencias que son de capacidad de encontrar información útil, discriminar lo correcto de información falsa o de información redundante, de aportar valor con el conocimiento con que estamos aportando a la empresa, de saber interactuar con otros, de respetar, por supuesto, la diversidad y fomentar la inclusión dentro de las empresas. De entender la tecnología, porque una cosa es tener un móvil o un smartphone, mejor dicho, y de estar dado de alta en redes sociales, y otra cosa es entender los riesgos, saber hacer un uso eficiente, entender cuestiones básicas de cómo se interacciona con personas que a lo mejor no son de tu entorno de afinidad cercano, ¿no? Y que ahí pues tener algunos conflictos, ¿no? Cómo respetar pues esas diferencias. Entonces yo creo que ahora pues es un momento mágico, como decía Arthur C. Clarke al principio, ¿no? Donde tenemos mucho por hacer. Y es verdad que hay muchos programas de competencias, pero yo creo que van a estar cambiando constantemente porque el mundo está cambiando y fijarlo, ¿no? Es imposible. Nos va a llevar a que cuando lo tengamos diseñado ya esté obsoleto completamente. Desde luego, para nosotros eso es un hándicap, pero muy bonito, ¿no? Como comentabas. Desde Inserta Empleo tenemos un programa específico programa de talento digital, donde desde varios sectores, o desde varios ámbitos, mejor dicho, intentamos abordar todo esto, desde la cualificación técnica para formar a los actuales programadores que se necesitan para todo esto, como también llevar esas competencias que hablábamos a cualquier sector, a cualquier puesto de trabajo que desde hoy ya se necesita, al margen de todo lo que puede suponer en el emprendimiento de personas que quieran generar su propio negocio en este sector también, en fin, en la gran amplitud de miras que tiene lógicamente la transformación digital. Desde luego. Eva, te agradezco muchísimo, de verdad. No, si a os vosotros parece, por la invitación. Si te parece, vamos a hacer un pequeño parón ahora. Acabamos de terminar lo que es la presentación de Eva, cortamos 5 minutitos y a continuación, desde ya mismo nos pueden enviar las preguntas los participantes que están al otro lado, las recogeremos todas ellas e intentaremos darle respuesta. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Hasta dentro de un momento. Gracias. Bienvenidos de nuevo, hemos hecho ya un pequeño parón después de la exposición de Eva y ahora abrimos el turno de preguntas. Me pido ser el primero, lógicamente voy a aprovechar que estoy aquí presencialmente contigo. Claro Eva, sí. Nosotros desde Fundación 11 de Inserta estamos ejecutando un programa específico para jóvenes menores de 30 años. Su perfil es radicalmente distinto al que estamos habituados en cuanto a sus intereses, sus hobbies, sus no intereses, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que esa diferencia, esa diversidad generacional afecta también al ámbito educativo, al ámbito de la formación? Y en su caso, ¿cómo podemos aprovechar eso con estas nuevas tecnologías que nos has presentado? Existen desde luego muchos puntos de vista respecto a esta materia. Entiendo, sí. Ya sabéis todos los estudios, análisis que se hacen en torno a la generación de los llamados millennials, ¿no? Sí. Sus características, lo que les diferencia respecto sobre todo a las generaciones X o los baby boomers, cómo conviven con ellos en el trabajo. Y hay posiciones a favor y en contra de encontrar pues, características definitorias de los millennials o no. Lo que sí que es cierto es que en la actualidad pues, están conviviendo en las empresas un número de generaciones que nunca se había visto, ¿no? Porque vivimos más tiempo, vivimos mejor, durante muchos más años somos hábiles en nuestra vida laboral y eso hace pues, que tengamos a personas de más de 60 años conviviendo con chicos o chicas que entran con 18 y que tienen intereses y motivaciones muy diferentes. También eso, aparte de tus motivaciones y de tus objetivos vitales, influye en la forma en la que quieres aprender dentro de la organización, ¿no? Pues una persona millennial, y no solo millennial, pero bueno, los nativos digitales mucho más, viven
siempre con el móvil y con una habilidad para la exposición en redes sociales que a lo mejor una persona baby boomer o de generaciones incluso anteriores pues no está dispuesto a hacer esa exposición, ¿no? ¿Eso a qué nos lleva a pensar? Pues que si montamos a lo mejor una plataforma, vamos a suponer una plataforma, una comunidad de colaboración, que los millennials van a estar más dispuestos a comentar sus experiencias, etcétera, pero a lo mejor nos podemos encontrar con algo inesperado que es no quiero esa exposición porque no quiero que mi jefe me vea o me audite o esté controlando lo que digo. ¿Qué me va a conllevar? Es decir, que sí que hay unas características definitorias de las generaciones que debemos conocer y considerar a la hora de diseñar nuestros objetivos de aprendizaje y los itinerarios que queramos llevar a cabo. Pero también es cierto que la excepción es la norma, ¿no? Y que hay personas de 50, 55 años que son 100% nativos digitales y que hay personas de 20 años que no están dispuestas a aprender a través de la tecnología y que te dicen que prefieren estar en una sala, en un curso presencial de toda la vida, ¿no? Entonces yo creo que leer, ver lo que se está escribiendo sobre el tema nos puede ayudar a tomar una posición y en función de eso pues adoptar las decisiones que veamos más adecuadas para construir nuestros itinerarios. Muchas gracias, Eva. No sé si tenemos alguna pregunta más. Tenemos una pregunta más. ¿Cómo ha llamado Eva al efecto de tener mucho conocimiento vertical en una materia? Es el efecto Einstein. Y bueno, os recomiendo que busquéis un poquito de información por internet porque es interesante, ¿no? Al final, cuando nos hiperespecializamos en una materia, pues descartamos otros campos de conocimiento que nos pueden servir para establecer nexos pues muy interesantes y creativos. Es el ejemplo aquel que ponía del cirujano, que aparte de profundos conocimientos de anatomía, pues también sabe de arte, también sabe de música, también le gusta pues, salir a la montaña o hacer actividades físicas, deportivas, de tal manera que cuando tiene que encontrar una solución creativa a un problema inesperado o que no ha ocurrido nunca antes, pues tiene muchísimos más clústeres de información que combinar, ¿no? Es esto, el efecto Einstein se denomina. Tenemos una pregunta para Eva. ¿No crees que las empresas infravaloran el conocimiento y learning? A mi parecer, solo los cursos presenciales y con métodos tradicionales parecen interesar a la mayoría de compañías. Es una pregunta interesante y desde luego es un debate que sigue estando de actualidad. Allí, bueno, pues las áreas de formación y desarrollo, de aprendizaje y conocimiento, como las queramos llamar, tienen una gran labor que hacer, pero no es solitario, desde luego. Para fomentar un cambio hace falta implicar a muchas otras áreas o departamentos de una compañía y allí pues estoy hablando del departamento de marketing y de comunicación interna, estoy hablando de, por supuesto, las áreas de negocio que saben lo que necesitan sus profesionales en el día a día. Lo que se trata desde luego es de provocar el cambio entre muchas personas y de hacer ver a los usuarios destinatarios que el cambio es para mejor, que les va a facilitar su día a día, que les va a dar habilidades para afrontar nuevos retos, etc. Depende mucho de la cultura de la organización, o sea, si nunca se ha hecho formación online, las primeras veces en las que las personas no solo van a una sala, sino que tienen que, de forma independiente, realizar un curso e-learning, y estoy hablando de los cursos e-learning tradicionales de avanzar, ¿no? Ya no te digo nada de participar en un programa gamificado, que a lo mejor es un shock, es un cambio importante, o decirles que hay una comunidad para que comenten con otros expertos o con otros grupos de interés sus propias dudas. Obviamente la primera vez que se hace algo, pues vas a encontrar una barrera, pero en cualquier proceso de gestión del cambio, pues siempre hay que concienciar, hacer ver la necesidad, en qué te favorece el cambio, cuál es el beneficio para ti, cuál es el beneficio para la empresa. Es una labor, desde luego, que no se consigue en un día ni en dos, no es un sprint de 100 metros, es una maratón, ¿no? Pero claro que se puede conseguir. O sea, yo he tenido personalmente, y creo que muchos de los conectados también, experiencias en las que organizaciones estaban en un 100% de formación presencial, el aula 8 horas, y que en muy poco tiempo, con muchas ganas y entusiasmo, se ha dado una vuelta brutal a la forma de aprender en la organización, hacia aprendizaje más colaborativo, etcétera. O sea que sí, claro que se puede conseguir. Tenemos otra pregunta. ¿Se están usando actualmente estas tecnologías en las entrevistas de trabajo?
Por supuesto, claro que sí. Bueno, la forma en que se selecciona o se busca talento en las organizaciones ha cambiado muchísimo, ¿no? Hace unos años mandábamos el currículum por carta o te personabas ahí, toc toc, que si puedo entrar. Después ha habido muchos portales especializados en búsqueda de empleo, y ahora pues las empresas están usando muchísimo las redes sociales para ver los perfiles de los potenciales candidatos, los intereses que tienen, tanto a nivel personal como profesional, y saber leer entre líneas lo que están proyectando y ver si estas personas pues, son interesantes para incorporar. Ya hay sistemas que utilizan Analytics para hacer toda esa labor también de selección, y que los currículums que lleguen, que normalmente son currículos ciegos, o sea, sin nombre y apellido, para fomentar, como bien sabe Fernando, esa igualdad de oportunidades de todos los candidatos, ¿no? Independientemente de su edad o de su género o de su lugar de origen o de sus capacidades físicas, pues que tengamos todas las oportunidades. Y hay sistemas, como comentaba, de inteligencia artificial que hacen un primer barrido, un primer filtrado de información y selecciona los potenciales candidatos en función de una serie de características respecto a un perfil ideal, y lo que es más importante, evitando los sesgos inconscientes que también, como su propio nombre indica, son inconscientes, pues tienen los seleccionadores en las entrevistas personales, ¿no? Y añadiría, si me permitís, cada vez cobrando menos importancia, teniéndola lógicamente la capacidad técnica para el desarrollo del puesto, y cobrando mucha más importancia las competencias, las aficiones, los gustos, la información que se saque de las redes sociales, etcétera, etcétera, para el acceso o no al puesto de trabajo. Y ya concretamente, por aportar un datito más, en cuanto al uso de la tecnología para estas entrevistas o todo el proceso de selección de nuevos talentos, hay metodologías que están muy asentadas en las que, bueno, el candidato, por ejemplo, se puede grabar en vídeo, enviar ese vídeo a una plataforma donde el técnico de reclutamiento, de selección, lo puede visualizar. Ya hay una inteligencia que, en función de cómo habla el usuario, de cómo se expresa, va dando una puntuación. Una vez que se ha visto ese vídeo y que el candidato es atractivo, entra en un proceso. Por supuesto, las entrevistas a través de medios Skype, digitales, de Skype, etcétera, ya no hace falta físicamente. Bueno, si el futuro del trabajo es remoto, disperso y diverso, tiene que ser así, tiene que ser desde los orígenes, ¿no? O sea que ya sí que hay muchísimas iniciativas de inteligencia artificial y de uso de medios en remoto para hacer todo el proceso de selección. Tenemos otra pregunta. En la mejora de la cualificación profesional de las personas con discapacidad, ¿cómo se aborda desde Inserta la transformación digital? Bueno, un poco lo hemos comentado antes. Intentamos abarcar todo el espectro, empezando por esa capacidad técnica necesaria para el desempeño de las tareas de los puestos, el conocimiento lógicamente necesario de programación o de cualquier otro conocimiento técnico, y abordando, ampliando esos conocimientos desde habilidades y competencias para cualquier otro puesto de trabajo en el entorno digital. Tenemos también un programa de alfabetización digital, de inicio en las competencias digitales, tanto de inicio en lo que son los mínimos conocimientos en redes sociales, seguridad en la red, etcétera, etcétera, como en tu interés o plasmación del entorno digital en tu día a día, por así decirlo. Lógicamente tenemos una serie de estudios y análisis de las tendencias del mercado de trabajo, de las tendencias actuales y futuras, para ir adecuando esas necesidades. Tenemos programas de emprendimiento digital para las personas que con discapacidad, en nuestro caso, que desean montar su negocio propio, también puedan tener una salida por estos caminos, y de alguna manera ahí englobamos todo, con la medida transversal, lo comentábamos también antes, de introducir estas habilidades digitales o estas técnicas digitales como herramientas, como metodologías, de manera transversal en todas las actuaciones formativas que desarrollamos, para aprovechar las ventajas que nos has explicado tú antes. En relación a lo que nos estabas contando, Fernando, nos preguntan si puedes poner algún ejemplo de algún caso real. Bien, por ejemplo, estamos colaborando en un estudio para ver cómo en diversos puestos de trabajo, contamos con 6 o 8 puestos de trabajo inicialmente identificados, cómo se ven afectados esos puestos de trabajo en la introducción de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, puestos de jardinero.
Hasta ahora, pues el jardinero tiene que saber mucho y tiene que seguir sabiendo mucho de jardinería, lógicamente. Pero la manera de comunicarse con su superior, la manera de comunicar una incidencia, de recibir una incidencia, de hacer un pedido de material, ha cambiado, está cambiando transversalmente. Ahora, y de ahora en adelante van a llevar aplicaciones móviles en las que haga una foto de la incidencia, de la planta que está mal, a través de ahí haga el pedido, comunique o reciba una orden, etcétera, etcétera. En esos 6, 8, 10 puestos de trabajo que hemos analizado, lo que hemos intentado identificar es, tanto a nivel de la ejecución de la tarea como a nivel de las competencias, ver dónde debíamos incidir para que aquellos profesionales que están cualificados para ejercerlo mejoren esa condición, lógicamente para adaptarse a estos nuevos requerimientos. Vale, pues si queréis, creo que hemos consumido mucho más tiempo del que teníamos. Agradecer una vez más a Eva Astorga su participación, de verdad, eternamente agradecidos, Eva, muchas gracias. Agradecer a todo el equipo técnico también que ha hecho posible el desarrollo de este webinar y lógicamente a todas las personas que estáis conectados al otro lado. Espero que os haya resultado tan interesante como a nosotros. Gracias, Eva, y os emplazamos al próximo webinar de Por Talento. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.